ha sido muy amable viniendo antes de que acabara el año. Queríamos que viniera antes de que acabara el año, que encontrara un poco su agenda, que es terrorífica, y por fin le tenemos. Voy a hacer una brevísima presentación, vamos a pasar a su ponencia y después tendremos un 15-20 minutos para coloquios, preguntas y bueno, un poco lo que él considera oportuno. Toni Segarra es, según muchos, el mejor creativo que hay en España y el mejor creativo que ha habido. Ha tenido una trayectoria profesional, aunque él es filólogo de lo que estudió, y por lo que leo quería ser escritor. En algún momento dio el paso a la publicidad y desde entonces no ha salido. Creo que ha ganado todos los premios posibles que se pueden ganar. Por mencionar algunos, pues ha ganado, en la revista Anuncios lo eligió como el mejor creativo del siglo en el año 2000. La revista IP Mark lo eligió mejor creativo español del año 2006, después de haberlo sido también en el 1995. Él empezó en Viceversa, en Vinicius, ahí se fue a Viceversa, de Viceversa saltó a Contrapunto, en Contrapunto como director creativo, y de ahí a Casa de Val, y luego a Del Vico Bates, que estábamos comentando, no sé si habéis leído el libro que me regaló José Jesús, donde comenta toda la historia. Pues también estaba Toni involucrado. Fue la agencia más premiada de España cuando estuvo Toni al frente. En 1994 logró la cifra más alta de premios alcanzados por una agencia en un año, 85 premios. Y a partir de ahí, a pesar del éxito, los socios de Del Vico decidieron montar su propia agencia, SCPF, que es la que actualmente colabora Toni. Significa Segarra, o sea que es el primer socio, el más importante, y la agencia es responsable de infinidad de campañas que ahora os va, a lo mejor alguna os comentará y os pondrá algún ejemplo. Yo recuerdo la de BMW, la de Te gusta conducir. Recuerdo también la última, que es la del Banco Sabadell, la conocéis bien, la de Fernando Trueba entrevistando a Guardiola. Gracias, como se nota que aquí tenemos la cátedra Real Madrid, no a Barcelona, y muchas otras. En cualquier caso, yo ya os voy a dejar con él. Creo que es un auténtico privilegio, espero que lo disfrutéis, que lo aprovechéis, que participéis. Me preguntaba si erais participativos. Yo le he dicho que tenemos los alumnos más participativos de toda la universidad. Espero que no me dejéis mal y que saquéis cualquier tipo de conclusión. La verdad que ha sido muy agradable recibir la aceptación de Toni de venir aquí a compartir, que no se lo duró ni un minuto, fue cuestión de encontrar la agenda. Y nada más, os dejo con Toni Segarra. Gracias. Muchas gracias por aplaudir. Supongo que al final no aplaudiréis, así que agradezco que lo hagáis al principio. Yo digo que me encantaría parecerme como mínimo un poco al tipo que presentan cuando me presentan. Sobre el que digo, sí, es todo mentira. Estuve pensando qué hacer para hablar de algo moderadamente interesante, y primero pensé en traer casos donde explicaros campañas desde un punto de vista más técnico, pero me pareció que los tiempos están para otra cosa. Y bueno, voy a hacer una charla que se titula El mejor de los tiempos. Y bueno, voy a intentar convenceros de que efectivamente es así. Yo por lo menos lo pienso. Me parece que es casi mi deber y mi obligación moral transmitirlo. Así que empiezo. En algún momento de la charla hablo de algún caso, pues igual me extiendo más por si os interesa. Y si es verdad que sois muy participativos, os rogaría que me interrumpáis. O sea, no hay ningún problema en hacerlo. Yo seré más feliz si me interrumpís que si no. He dado muchas charlas, pero lo sigo pasando mal. O sea, es inevitable, yo no he nacido para la conferencia. Y prefiero pues que saquemos todos cosas prácticas de este asunto. Yo, si me preguntáis, aprendo, y espero que vosotros también aprendáis alguna cosa de las cosas que pueda dar. O sea, que insisto, si por algún momento tenéis alguna duda, lo que sea, estoy haciendo pesado o tal, levantéis la mano, y como estamos en un ambiente íntimo, esta sala me encanta por eso, pues lo intentamos. Voy a empezar. Sé que no vais a interrumpirme, pero bueno, siempre lo intento.
Sabía que me olvidaría algo y efectivamente me he olvidado. Hace unos meses estaba leyendo un libro muy recomendable pero muy pesado de un señor que se llama Gilles Lipovetsky, un sociólogo francés, que se llama Los tiempos hipermodernos, y en el prólogo, que no recuerdo quién, el prologuista hablaba de la tradición secular de criticar el presente en la intelectualidad en general, sobre todo la occidental, desde siempre, y hablaba por ejemplo del caso de Platón o de Plinio el Viejo, que ya dejaron escrito que sus tiempos eran el final de los tiempos y que todo estaba fatal y que el mundo se iba a acabar cuando ellos vivían, ¿no? Cosa que no ocurrió, para nuestra fortuna. Así que eso me hizo pensar un poco que es verdad que tenemos una tendencia, y a medida que nos hacemos mayores más, a criticar los tiempos que nos han tocado vivir, ¿no? Y eso puede que sea muy interesante si tienes 49 años como yo, porque bueno, te dejamos lugar, pero no os anima mucho a vosotros, ¿no? Así que decidí tratar de escribir una charla en la que reflexionar sobre mi impresión de por qué los tiempos que vivimos son tiempos excelentes. Y le puse este título. Entonces, luego, claro, llegas a la agencia y comentas, no, estoy escribiendo esta charla para ir dando a los estudiantes y tal, y la gente, bueno, como no se atreve a llevarte la contraria, te mira con esa sonrisa un poco beatífica, es decir, se agarra hasta un poco, se está haciendo mayor, lo mejor de los tiempos, jaja. Y efectivamente hay alguno que te dice, pues hombre, pero si la cosa está así, ¿no? Supongo que todos sabéis, las noticias van saliendo, ¿no? De hecho, estas noticias son antiguas, está peor aún. En fin, nada que no sepáis. Esto procede de apenas media horita de googlear publicidad y crisis en dos palabras que llevan juntas mucho tiempo en un ratito, vamos. Así que insisto en el asunto, yo voy a hablar de que este es el mejor de los tiempos, me lo creo, y creo que hay argumentos para decirlo. El primero es que, precisamente porque está todo cayéndose a pedazos, que es verdad, como está todo cayéndose a pedazos, no queda más remedio que inventárselo todo de nuevo, o casi todo. Siempre hay cosas que funcionan, y que funcionan siempre. Por tanto, eso os atañe directamente a vosotros. O sea, bueno, a mí me quedan algunos años, espero que muchos, de trabajar en esto, pero no me quedan tantos como a vosotros. Así que, fundamentalmente, es un tiempo que os importa en la medida que lo que sea esta profesión dentro de 20 años se va a deber a gente que está seguramente en esta sala. Estos días hemos asistido, sobre todo hace unos meses, a este tema de esta especie de magma que aparece y desaparece, que son los indignados, o el cabreo este es un poco colectivo que tenemos todos con la situación, que no sabemos un poco controlar o entender, y que nos parece que nos gusta, ¿no? Y este movimiento ha generado eslogans de una extraordinaria profundidad, ¿no? Yo creo que sirven para reflexionar sobre lo que hoy voy a intentar decir. Y este, por ejemplo, me servía para ilustrar esto que os digo, ¿no? No queda más remedio que empezar a cambiar el mundo. También desde la publicidad. Pero para fijar la publicidad en su lugar, en su sitio, siempre utilizo esta anécdota. Yo, como se ha dicho en la presentación, de hecho Luis, soy licenciado en Filología, y por la razón que sea, hace 3 o 4 años un ex profesor mío de la facultad, Manuel Fuentes, me invitó a un congreso de literatura hispanoamericana en Tarragona. Me dijo que si quería dar una charla sobre publicidad. A mí la vanidad humana es así, me hizo mucha ilusión estar entre filólogos, y dije que sí, con mucha inocencia. Y entonces ya cuando se acercaba la conferencia, que era como en septiembre, en verano, en agosto, pues dijo, voy a preparar algo. Entonces me metí en la web de la conferencia esta, del Congreso de Filólogos, donde se juntaban filólogos de toda Latinoamérica y España, y empecé a ver las ponencias que iban a darse ese día. Había cientos de ponencias.
Y entre ellas pues descubrí títulos como este: Arqueología de un género sin nombre, las prosas literarias de vanguardia, o Cartografías intensivas de la reverberación de las vanguardias a las mutaciones del neobarroco neobarroso en la poesía trasplantina. Mi terror empezó a incrementarse. Y luego ya veía cosas del tipo vanguardismo y pensamiento de la liberación de la literatura indigenista guatemalteca, hacia una ecoteología de la liberación maya en Hombres de Maíz, de Miguel Ángel Asturias. Lo único que entendí aquí es Miguel Ángel Asturias. Bueno, esto me aterrorizó, claro, que pinta un señor que hace anuncios en este entorno de sabios hablando de cosas muy complicadas y de una enorme profundidad. Entonces ensayé, dije, no, a ver, ¿de qué esto hablan? Ensayé títulos, ¿no? Y por ejemplo, se podría hablarles de los valores simbólicos y metafóricos de la blancura total en el universo cambiante de la combinación de detergentes para lavar en agua fría. Es un tema que, como todos sabéis, tiene su enjundia, ¿no? O bien de la tradición y ruptura en la figura demiúrgica del mayordomo, de Ten con Vialcol a Ferrero Rocher, que son dos hitos de este tema, ¿no? O quizá más no sé si más profundo, pero sí, bueno, profundo, tiene una doble lectura aquí. Presencia transversal de lo pélvico e importancia del tamaño, una lectura comparada al discurso comunicativo de espárragos a la carretilla y salchicha a los carnales, que nos introducía, y no estoy hablando con segundas, en un territorio virgen, ¿no? En fin, todo sale mal, ¿no? En fin, que la policía no da para esto, ¿no? Lo que quiero deciros es que lo que yo hago y lo que vosotros pretendéis hacer es un oficio que no tiene más importancia. Y eso es muy importante. A mí me ha servido durante toda la vida. Es decir, no darle demasiada importancia a este asunto, porque además la prensa insiste la prensa, los medios en general, el público en general insisten en acusarnos de manipuladores y de creadores de necesidades falsas y de todas estas cosas que en el fondo ojalá fuesen ciertas, ¿no? Porque nos daría un poder que no tenemos, ¿no? Nosotros somos vendedores, voy a insistir mucho en el asunto, somos vendedores más o menos sofisticados, es decir, procedemos a esa estirpe de charlatanes de feria y de tipos que ponían el pie en la puerta de las casas para vender enciclopedias, y nosotros tenemos unas herramientas más complejas, sofisticadas, pero en realidad a nosotros nos pagan por vender productos, por vender marcas, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo porque efectivamente la policía no da para muchas honduras como puede dar la literatura, como puede dar otras disciplinas, ¿no? Y también, para ponernos en situación, me gustaría hablar de la creatividad, que es un poco la palabra mágica de nuestro oficio, tan mágica que nos hemos otorgado ese adjetivo como profesión. Es decir, yo soy director creativo. En realidad, creativo es un adjetivo que debería aplicarse a nosotros si lo es, pero yo ya lo soy previamente. Uno lleva a la agencia y es creativo publicitario, ¿no? Ya se deduce de que trabaja en una agencia de publicidad que es creativo, ¿no? Que es como decir, pues yo soy guapo, ¿no? Es guapo, ¿no? Director de belleza, director guapo, ¿no? No sé, en mi caso no serviría. Para hablar de creatividad, encontré hace muchos años un reportaje en una revista que se llama, no sé si existe aún, se llama Surface, una revista inglesa, donde un periodista había tenido la genial idea de seguir a los homeless en Nueva York en la época de Reagan, que es una época, como sabéis, parecida a esta, en el sentido de que el neoliberalismo llega a extremos, digamos, campa a sus anchas y la diferencia territorial se amplía y hay un incremento notable de los mendigos, de los hombres sin hogar en Nueva York. Y este hombre se da cuenta y percibe que hay un cambio en los cartones que los homeless utilizan para pedir limosna. ¿Qué cambio se produce? Se produce el cambio de la competencia. Es decir, de pronto un señor que estaba en una esquina al lado de una iglesia, que es donde se suele poner, porque se supone que los que están en la iglesia son mejores personas y dan más limosna, pues se encuentra que en la otra esquina hay otro. Y entonces el cartel rudimentario, informativo, en el que pedía limosna, se convierte en un cartel insuficiente porque está en competencia con otro. Y de ahí surge la creatividad en comunicación. Entonces, este caso es un caso magnífico porque indica hasta qué punto la creatividad es una herramienta natural, instintiva y profundamente humana que utilizamos en el momento en que se nos plantea un problema, sobre todo de competencia y de diferenciación. Esto es un caso muy interesante porque vamos viendo, yo lo que he hecho simplemente es traducir los cartones, o sea, los cartones son reales, entiendo que el reportaje era real, así que yo siempre me he creído que los cartones eran de verdad,
ahora caigo en la cuenta de que igual el tío me engaña, pero eso es lo que tiene la prensa. El siguiente que el tipo mostraba es este, que ya claramente se introduce en un territorio muy publicitario, es decir, ya es una comunicación mucho más emocional, mucho más dirigida al corazón que al cerebro, no está tanto informando como tratando de crear una empatía con el tipo que pasa por delante del platito con las monedas, ¿no? Y a partir de aquí va evolucionando, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una intención muy clara de lo que llamamos dirección de arte en publicidad, ¿no? De diseñar el cartón, ¿no? Con un efecto muy desastroso. Pero bueno, claro, tampoco se puede pedir que alguien no profesional. Pero hay una intención, hay un intento de no solo lo que digo, sino cómo lo digo es importante, ¿no? Es también una sofisticación. Esto forma en realidad una especie de mini historia de la publicidad en cartones, ¿no? En vez de fascículos, pues en cartones. Y el mensaje pues empieza a ser interesante, ¿no? Señor sin techo, te pide ayuda, se agradecería algo de sueldo, gracias. Aquí ya empezamos a utilizar el color. Estoy demasiado delgado, no tengo dólares para comer o para zapatos, ya introduciendo argumentos laterales interesantes. Necesito comer para ganar peso. Bueno, aquí ya la sofisticación es mucho mayor. Como veis, el aspecto empieza a interesar mucho, ¿no? Se introducen imágenes. Es curioso porque esta imagen se va a repetir luego, las dos, la de esta del yin y el yang y la de la paz, el amor, de los hippies, ¿no? Estoy hambriento y sin un duro y estoy que quiero irme a casa, una ayuda por favor, gracias. El mensaje se va haciendo cada vez más potente, ¿no? Más duro. Este es un caso paradigmático de lo que representaría digamos, el 90% de los anuncios en el momento en que digamos, la publicidad se sofistica, que es ese anuncio en el que tanto el cliente como la agencia pretenden ponerlo todo en un espacio en el que todo no cabe, ¿no? Y dicen demasiadas cosas, ¿no? Hambre y roto, que claramente se ha puesto después, sin hogar, gracias, todo ayuda, especialmente monedas para la lavandería, que tenga un buen día, las imágenes, es decir, faltaría un cupón de descuento, una web, algo, pero se parece mucho, digamos, a cuando, digamos, las dinámicas nos arrastran hacia un anuncio mal hecho, ¿no? Es una dinámica bastante habitual esta. Y veis que el aspecto ya es mutilante, y luego los dos últimos son realmente, me interesan mucho porque son realmente de calidad, ¿no? Este, por ejemplo, que ya es muy sencillo, pero ese subrayado en forma de sonrisa es ya de un nivel profesional. Es decir, empieza a haber talento real para la comunicación aquí. Y luego el mensaje es maravilloso, ¿no? Cualquier cosa me ayudará. Tu sonrisa de héroe para el día del sol ya ni siquiera está pidiendo dinero, ¿no? Está tratando de complacer y de hacerse colega del tipo que tiene delante sin siquiera mostrar el producto, ¿no? Esto que a veces vemos en los anuncios y nos sorprende, pero funciona, ¿no? Y el último representaría un poco esta tendencia que quizá declina un poco ahora, pero que durante muchos años ha funcionado muy bien, que es esta tendencia a la honestidad brutal y una sinceridad transparente, ¿no? Entonces, soy feo y todavía necesito una cerveza, que es un mensaje, digamos, ya no quiero trasladar un mensaje publicitario, ya es una cuestión de, oiga, mira, esto es lo que pasa. A mí me parece, más allá de lo ejemplar que es, en el sentido de indicar hasta qué punto la publicidad, en la medida que la competencia ataca, se sofistica, me parece que de aquí se podría sacar el paralelo a la realidad y ver una pequeña historia de la publicidad. Me interesa sobre todo para transmitiros un mensaje que me parece muy importante. Antes os he dicho, la publicidad no es importante, no es tan importante como nos creemos. La creatividad tampoco es tan importante como nos creemos. La creatividad es una herramienta universal, fundamental para vivir y para sobrevivir sobre todo, que utiliza tanto el ama de casa para llegar a fin de mes, como los abogados para resolver un caso, como los economistas, y hemos visto hasta qué punto la creatividad aplicada a la economía nos ha dejado donde nos ha dejado. Esto es un caso clarísimo de sobrecreatividad, ¿no? Lo que vivimos ahora. Nosotros lo que hacemos es lo que hace todo el mundo para vender, con el objetivo de vender. La creatividad es una herramienta que utilizamos y debemos utilizar, efectivamente, como hace cualquiera, para vender. Entonces, somos vendedores, insisto, e insistiré mucho todo el rato en eso. Es decir, el que esté en esta carrera porque cree que es una carrera artística donde va a desarrollar sus condiciones y que es un autor que va a lanzar un mensaje, ya la podría ir dejando, porque no es para eso. Nosotros nos pagan, antes nos pagaban mucho, ahora nos pagan menos, pero nos siguen pagando un dinero razonable si lo hacemos bien, por vender.
Si os parece que vender es feo, lo dejáis. Este es un ejemplo de hasta qué punto esta obsesión por la creatividad ha llegado lejos. Son las dos revistas que a mí me parecen más interesantes de nuestro panorama, aunque las revistas ahora mismo han perdido mucho su protagonismo frente a blogs y frente a Internet en general, pero son el Creativity, que es digamos, el apartado de creatividad del Advertising Age, que es la revista de referencia norteamericana, y el Creative Review, que es la gran revista de creatividad inglesa. Pues, ambas dos están basadas en vez de llamarse Sales Review o Sailors, ¿no? Pues se llaman Creative Review y Creativity, lo que no hace otra cosa que trasladar un mensaje que a mí me parece equivocado sobre lo que hacemos nosotros. Lo mismo que los festivales de creatividad, etc. Este señor, que posiblemente sea el español que con más derecho puede llamarse creativo, pues él siempre insiste que es un cocinero. Y no le da vergüenza decirlo para nada, al contrario, se siente muy orgulloso de sostenerlo y argumentarlo. Cuando le invitaron a la documenta de Kassel, por ejemplo, hace unos años, la documenta, como sabéis, es una de las manifestaciones de las artísticas más importantes del mundo, bianual creo que es, cuatrienal, no recuerdo, es una cita fundamental del arte contemporáneo. Invitan, creo que como único español invitado oficialmente ese año, a Ferran Adrià, lo que provoca un enorme revuelo y enormes críticas en el mundillo del arte contemporáneo en España. Y Ferran, yo creo que con una enorme inteligencia, no sé si recordáis, decide, a él le invitan a tener un pabellón en la documenta, que es como uno de los más grandes honores que uno puede recibir en el mundo del arte. Él, lejos de creerse que es un artista y lejos de caer en la trampa de irse a documenta, irse a Kassel y poner un pabellón con sus fotos y con sus historias, lo que dice es: no, yo soy cocinero, yo lo que hago lo hago en el Bulli, así que si documenta quiere considerar el Bulli como un pabellón fuera de Kassel, yo estaré encantado de aceptarlo. Y eso es lo que hacen. Es decir, su restaurante, por la razón por la que le han llamado a ese sitio, se convierte en el pabellón del Bulli durante esa temporada. Es decir, no hace nada, en realidad. Lo que dice es: soy cocinero, y si alguien considera que esto que hago es arte, que venga a verlo aquí. Insisto, creatividad, no, vendedores. ¿Os ha quedado claro? Bueno, y empiezo un poco a desmenuzar, una vez hechas estas aclaraciones, de publicidad y creatividad son lo que son, y es importante que lo entendamos porque eso también nos libera de muchas presiones y de muchas tonterías. Paso a enumerar, porque me parece que este tiempo que hablo, del que digo es el mejor de los tiempos, es el mejor de los tiempos. Y para empezar, una vez delimitada la importancia de lo que hacemos, me gustaría ahora decir lo contrario. Yo creo que es el momento de enorgullecerse de lo que hacemos, ¿no? Yo llevo 20 y tantos años trabajando en esto y siempre ha sido inevitable sentir en el entorno una cierta sensación de culpabilidad. O sea, que el entorno me cree una cierta sensación de culpabilidad. Somos, y mucho más ahora, somos como el brazo armado del capital, somos un poco un mecanismo del sistema para manipular y para hacer llegar a la gente cosas que a la gente no le interesan, ¿no? Yo creo que esto es relativamente cierto. Este es un texto que encontré hace un tiempo en la web de Banksy, el grafitero. Bueno, me lo pasó Manuel Balmorisco, y si queréis os lo leo y luego lo comento, que dice: fue poco después de la llegada de la Cruz Roja Británica, aunque quizá no tuvo ninguna conexión, que también llegaron una gran cantidad de lápices de labios. Este es un teniente coronel inglés que llega a un campo de exterminio en el momento de la liberación, y se encuentra con prisioneros moribundos, ¿no? Eso no era lo que nosotros queríamos. Estábamos pidiendo a gritos cientos y miles de otras cosas, y yo no sabía quién había podido pedir esos pintalabios. Ojalá lo supiera, porque fue la acción de un genio, pura y simplemente brillante. Creo que nada hizo más por esos internos que los lápices de labios. Las mujeres se tendían en la cama sin sábanas y sin camisón, pero con los labios rojo escarlata. Las veías vagando por ahí sin nada más que una manta sobre los hombros, pero con los labios rojo escarlata. Vi a una mujer muerta sobre la mesa post-mortem que tenía agarrado en su mano un trocito de pintalabios. Al fin alguien había hecho algo por convertirlos en personas de nuevo. Ellos eran alguien, no un mero número tatuado en el brazo. Al fin podían volver a interesarse por su aspecto. Esos pintalabios empezaron a devolverles su humanidad. Es un caso dramático y es un caso exagerado, si queréis, pero que demuestra que al final, cuando tratamos de conectar con una chica de 37 años que ha tenido un mal día y le ponemos en un anuncio: mira, este pintalabios es maravilloso, te va a dejar los labios estupendos,
en el fondo quizá estamos haciendo lo más importante que podamos hacer en ese momento concreto para esa mujer en concreto. Es decir, no hay que dejar de pensar que si compramos y si tenemos ese impulso y si tenemos esa pulsión hacia determinados objetos, es porque en momentos determinados, pequeños momentos anecdóticos de nuestra vida, eso es lo más importante que podemos hacer. Y nosotros nos dedicamos a tratar de conectar con esos pequeños deseos, ¿no? Ese es el graffiti que hizo Banksy a propósito del texto. Repito que durante un tiempo estuvo como cabecera de su web, o como entrada. Y que me lleva a una reflexión fundamental que me hago muy a menudo para tratar de liberarme de la culpa. Y es que yo no tengo por qué creer que mi profesión debe cambiar el mundo, del mismo modo que no creo que un carpintero o un fabricante de helicópteros esté pensando en eso, y sin embargo trata de hacer su trabajo lo mejor posible. Los productos ni tienen la posibilidad ni la capacidad de cambiar el mundo para bien o para mal. Son productos que intercambiamos de modo masivo, a veces, otras veces no, y que nos permiten en algunos momentos determinados pequeños instantes de felicidad que al final son lo que compone la vida de cada cual, ¿no? Por ejemplo, hay otro caso, es un caso claro de nepotismo por mi parte, porque es un caso que ha trabajado el estudio M, en el cual trabaja mi mujer, así que es un caso de nepotismo, lo podéis decir, pero que me parece muy ejemplar por su pequeñez, ¿no? Es una tienda de chuches en Barcelona, una tienda de golosinas en Barcelona, en una zona al lado del Colegio de Arquitectos donde no hay niños, donde no hay un tráfico del cliente habitual de este producto, que es el chavalín, ¿no? Por tanto, pues el estudio M, cuando se acerca al lugar que el cliente ha elegido para poner la tienda de chuches, un lugar mínimo, descubre que lo van a tener muy fastidiado si lo que pretenden es hacer una tienda para niños, así que deciden que van a hacer una tienda de chuches para adultos. Entonces llegan a esta conclusión de que los chuches no dejan de ser pastillas de la felicidad, que en algún momento pues todos nos regalamos. De hecho, hay una reacción científica real del azúcar que provoca un cierto entusiasmo, así que no deja de ser una verdad amplificada. Crean esta imagen de farmacia y este packaging de farmacia, y la tienda se ha convertido en un éxito. Ahora mismo hay, creo que, 4 tiendas en Barcelona y una en Bilbao, y multitud de peticiones de franquicias que el dueño no atiende porque le desbordan un poco su tranquilidad, ¿no? Pero que es un caso de éxito. Lo que me interesa de este caso, estos son, por ejemplo, extensiones del producto, como veis, todo es muy farmacéutico. Lo que me interesa es este mail que se recibió hace 3 años, el 21 de febrero de 2008, de un señor que vino a Barcelona, compró para un amigo suyo enfermo de cáncer un pack de Happy Pills y envió este mail de vuelta al estudio M, a las chicas. Es un estudio de chicas que todas empiezan por M el nombre, por eso se llama estudio M, claro, original. Y que dice que le encantó el señor Happy Pills, que el oncólogo de su amigo le dijo que no había visto nunca un regalo como ese y que si podía conseguir que le enviasen más. Yo creo que si trabajando en publicidad, incluso en la más pequeña de la publicidad, uno consigue alguna vez esto, la vida tiene sentido, ¿no? De pronto. Sí. No interrumpiste, era mentira. O sea, que como conclusión, como primera conclusión, yo creo que este es un trabajo del que sentirse orgulloso muy a menudo. Ya veréis luego casos en que esto es todavía más trascendente. Otra cosa que me interesa de este tiempo mucho es que en este momento de crisis de la democracia o de crítica de la democracia o de reflexión sobre la democracia, tendemos a no darnos cuenta de la importancia del consumo como elección de un mundo determinado u otro. Es decir, nosotros comprando estamos decidiendo qué marcas funcionan y qué marcas no, y qué puntos de vista sobre el mundo funcionan y qué puntos de vista del mundo no funcionan. Es decir, si compramos productos de marcas que sabemos que están haciendo daño, del tipo que sea, sobre la ecología, porque hacen trabajar a los niños, por lo que sea, porque contaminan, porque son malas desde el punto de vista moral, estamos perpetuándolas, por lo tanto estamos decidiendo, estamos votando cada vez que consumimos. Y eso creo que empieza a adquirir relevancia, y creo que cada vez adquirirá más relevancia y convertirá nuestro trabajo en un trabajo
casi de forzar a las marcas a mostrar y a tener una visión del mundo y un punto de vista sobre las cosas, ¿no? Si no es así, por lo menos quiero creer que será así. Me hace sentir mejor. Perdón, que no me he acordado que no he apagado el móvil en cualquier momento. Vale. Estos dos charts que voy a mostrar a continuación los vi en una conferencia de Alejandro Zaera, el arquitecto, Alejandro Zaera Pola, que es un arquitecto español que trabaja en Londres. Creo que su estudio se llama FOA, Foreign Affairs Office, creo que se llama. Y que sostenía, él es un tipo de mi edad, y sostenía que pertenecemos a una generación desideologizada y apolítica, ¿no? Una generación digamos que la generación anterior perteneció a una etapa de los 60s, sobre todo, de gran lucha ideológica y de un momento de creación de ideas interesantes que pretendían la transformación radical de la sociedad y del mundo, y que estaba representada en parte por personajes como estos, ¿no? Gente realmente de carga política, de valor político interesante, que pretendían la transformación de las cosas, ¿no? Y él decía que él había vivido en una generación en donde los auténticos transformadores del mundo habían sido empresarios, ¿no? Pues gente como Jobs, como Gates, como el fundador de EasyJet. Y decía, es curioso porque los que realmente han transformado el mundo han sido estos. Los anteriores construyeron ideologías, en algunos casos ya sin más relevancia, en un mundo postmoderno en el que realmente las ideologías han perdido su eficacia real, yo creo que para bien. Y en cambio estos tipos que son empresarios con un objetivo posiblemente declarado de hacerse millonarios, en el camino de hacerse millonarios han conseguido realmente pues que nosotros podamos viajar a cualquier lugar de Europa por poco dinero, o que podamos amueblarnos la casa por 2 duros y que realmente podamos disponer en nuestra casa de un diseño que hace 20 años era impensable, por ejemplo, ¿no? Entonces, era interesante darse cuenta de hasta qué punto la construcción de marcas y la construcción de empresas es política, ¿no? Lo cual se une a lo que decía antes de la decisión ideológica. Es decir, estos tipos, realmente lo que les une es que hay un cierto ethos detrás, una cierta intención de tener una misión que cumplir en el mundo, para enriquecerse, sí, pero para transformarlo también. Vía la transformación del mundo, el enriquecimiento, lo cual lo hace más moralmente aceptable. Que me lleva a una conclusión que me parece muy clara, que es que una compañía siempre debe producir algo y vender algo por una razón concreta, porque aunque sea pequeña, aunque sea, quiero que la gente esté más cómoda sentada, y por eso hago estas sillas, ¿no? Es una razón, eso es un punto de vista, ¿no? Y si esa razón solamente es ganar dinero, que es algo que ha ocurrido con mucha frecuencia en los últimos 10 o 15 años, o fracasará o será absolutamente despreciable. Esto yo creo que muchos bancos deberían hacerse esa pregunta hoy, ¿no? Si realmente les movió algo más que el puro enriquecimiento, ¿no? para construir el mundo que han construido, ¿no? El mundo que nos han dejado. Y eso no deja de tener que ver con nuestro oficio, en la medida en que nuestro oficio consiste sobre todo en elaborar estrategias de marca que condicionen al consumidor en la medida en que le muestren un punto de vista que compartan, ¿no? y que dé valor a esa marca. Como me preguntáis si puedo hablar, pues esa razón tiene que constituir su esencia. Para mí ese es el fundamento de cualquier comunicación, de cualquier publicidad. Encontrar esto. Normalmente las marcas buenas saben cuál es su esencia y su valor y te lo comunican. Pero no creáis que está en común. No creáis que la enorme mayoría de las marcas saben qué son o saben por qué hacen las cosas. O a lo mejor en algunos casos lo han olvidado. Que es una cosa todavía más triste y más grave, ¿no? Y esto es una parte fundamental de nuestro trabajo y es una parte fundamental de lo que creo que será el trabajo en el futuro, sobre todo, ¿no? Vuestro trabajo. Por ejemplo, y aquí os pongo un caso que conozco bien porque llevamos 13 años trabajando para ellos en España, que es IKEA, y que ellos tienen este mantra introducido en cualquier acto de su vida cotidiana en la compañía, ¿no? El crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Y para ello, pues, esa famosa democratización del diseño, ofreciendo muebles y accesorios de decoración, de diseño y funcionales a precios muy asequibles para que la mayoría de las personas puedan acceder a ellos. Y esta visión tan clara y tan
tan loable, yo diría, ¿no? Les lleva a hacer cosas que ni siquiera son razonablemente inteligentes de cara al consumidor, ¿no? Y esa visión se expresa siempre en un producto. Esto me parece fundamental. Es decir, hemos tendido en los años 90 y en la década pasada a exagerar el valor de la marca. Es verdad que las marcas son muy importantes, pero las marcas dependen de productos fundamentalmente. Recuerdo que en los años 90 el CEO de Coca-Cola se permitía en las conferencias decir que ellos podían vender sus fábricas, podían vender sus departamentos de I+D, todo, porque al final lo que tenían era una etiqueta que puesta en la botella hacía que se vendiera cualquier cosa. No es cierto. Es decir, la prueba es que cuando Coca-Cola intentó parecerse un poquito más a Pepsi, que parecía que les ganaban las pruebas de sabor, se metieron en un lío de que salieron brillantemente, pero se metieron en un lío terrible, porque la gente percibió que la Coca-Cola siempre era un poquito más dulce y no le gustó. O sea, la gente exige que el producto sea el producto. Cuanto más marca eres, más producto eres, necesariamente. Entonces esta dicotomía peligrosa entre marca y producto hay que abandonarla de raíz, ¿no? La visión de las marcas se expresa en productos, y si el producto no funciona, la marca no funciona. En el caso de IKEA, esto lleva a que hayan construido un producto basado en una visión que es ese mejor día a día, pero a precios asequibles, que hace que el producto sea algo que testado y preguntado a la gente sería el antiproducto, ¿no? Todo lo han hecho mal, ¿no? Te obligan a ir a los suburbios de la ciudad, te obligan a pasar una jornada demoníaca y infernal de pasar por determinados pasillos rodeados de gente, de que nadie te atienda, de cargar tú mismo los muebles, de llevarlos al coche, de llevarlos a casa, de montarlos. Entonces, en realidad, si ahora alguien inventar IKEA y le preguntara a la gente, voy a hacer un producto que es así, ya déjame en paz, ¿no? O sea, ponlo en el centro de la ciudad, ponlo fácil, envíamelo a casa. Ya, pero es que es baratísimo, ya me da igual. Que sea igual de barato, pero que todo lo demás. Estos tíos, digamos, han tenido tan clara su visión que han construido un producto contra nosotros y nosotros lo hemos comprado, ¿no? Lo que demuestra el poder, digamos, de tener claras las cosas, ¿no? Perdón. A continuación vais a ver un vídeo que explica, recientemente hace un mes o así nos han dado un oro que creo que es el tercero que conseguimos con la campaña de IKEA, que como digo llevamos ya varios años en los EFI, que son los premios que supuestamente valoran la eficacia de las campañas, ¿no? las ventas. Hicimos este vídeo para explicar el caso. Es el caso de IKEA. Es un proyecto muy interesante porque es una marca que en estos 12 años ha tenido que irse adaptando a la realidad del mercado de una manera muy clara, porque es una marca que está muy cerca de la gente o que quiere estar muy cerca de la gente, ¿no? Y este caso es el caso que explica qué hace IKEA en el momento en que empieza la crisis. Cómo una marca tiene la necesidad constante de adaptarse a lo que le está ocurriendo a la gente, y lo que ocurrió en el 2008-2009 fue una cosa tremenda que no había ocurrido nunca y que las marcas debían responder a ella, ¿no? Y esto es un poco lo que hicimos. Papá, creo que voy a tener que volver a casa.
caben 3, tú también. ¿Dónde caben 2? A ver. Mi casa es tu casa, Carlos. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Donde cabe uno, caben 2. Bueno, me parece que es un caso paradigmático de lo que decía con respecto a la misión de la compañía, ¿no? IKEA, en su insistencia por mejorar la vida de las personas y en su obsesión por vender más, son dos cosas que aparentemente no tienen relación, ¿no? Parece que una sea la maldad absoluta, ¿no? Estos tíos solo quieren vender muebles, y el otro sea la bondad absoluta, ¿no? Y en cambio, una de las cosas que te permite este oficio es que el país finalmente diga que IKEA está transmitiendo optimismo a la población y realmente te permite trasladar mensajes de este tipo que generan una cierta confianza en la gente, luego el efecto se nos pasó, supongo, y que al mismo tiempo consiguen que las ventas crezcan, ¿no? Lo que hace, yo creo, nos hace entender, nos debería hacer entender que las dos cosas no están reñidas, ¿no? Y que si hay una vinculación tan evidente, es que tampoco debe ser tan malo esto de vender productos, ¿no? Este es un ejemplo de eficacia y de relevancia de la cámara que me enternece. Es un papelito que nos mandó una mamá cercana a IKEA y que le pasó un día que invitó, su hija mayor invitó a unos amiguitos a casa, se encerraron en el cuarto y no dejaban entrar a los hermanos pequeños, ¿no? Y los hermanos pequeños le pasaron un papelito por debajo de la puerta que decía: oye, no es justo que Jacobo y yo no estemos con vosotras, y lo más importante, donde caben 3 caben 5. Este tipo de cosas son un poco como el mail de Happy Pills, lo que hace que al final ese trabajo adquiera todo su sentido, ¿no? O cosas como esta, ¿no? Ahora mismo hay 300.000 felpudos vendidos, están agotados. Es increíble que la gente se coloque un eslogan en la puerta de su casa, ¿no? Es decir, que convierta su propia casa en un anuncio, lo que demuestra hasta qué punto se han sentido identificados con eso que les ha dicho una marca y sienten que efectivamente eso es su república y lo quieren decir, ¿no? De hecho, el producto se comercializó por la insistencia de la gente que llamó a IKEA en masa y que les puso en un problema, porque realmente hacer un producto en IKEA es una cosa muy poco fácil, ¿eh? Les llevó casi 2 años encontrar el proveedor, encontrar el precio adecuado, encontrar todo lo necesario para hacer un producto que ellos crean que es lo suficientemente de calidad y lo suficientemente barato como para ser vendido. Pero también es una expresión clara de hasta qué punto una marca con una comunicación honesta y clara puede contactar con la gente y puede exigirle a la gente cosas que resultarían casi digamos pecaminosas en otros casos. O por ejemplo, vuelvo otra vez, como volveré al final, a los indignados, que se haya convertido el primer eslogan de la campaña de que cuando nosotros empezamos a trabajar para ellos, que era el Decora tu vida, se haya convertido ya en parte de la cultura popular y del imaginario popular y que se ha utilizado para tantas cosas. Nosotros cuando hicimos la campaña de Decora tu vida,
estuvimos tratando de que la Real Academia cambiase la definición de redecora, ¿no? De hecho, redecora no aparece en el diccionario porque normalmente las palabras con prefijos no se colocan, porque sería excesivo, ¿no? Pero les intentamos convencer y obtuvimos alguna carta reconociéndolo, que la campaña había cambiado el sentido de redecora a otra cosa, ¿no? Lo había convertido en una expresión de cambio. Y bueno, lo intentamos en vano, pero ahí quedó, en la calle está. Ese tiempo de la compra del consumo como decisión ideológica nos lleva a un tiempo también muy interesante, yo creo, del ciudadano consumidor, ¿no? De nosotros consumiendo con un interés mucho más allá del propio interés pragmático de comprar un producto que nos interesa, ¿no? El consumidor ciudadano va a ser casi más importante que el votante. Votamos cada 4 años y consumimos cada media hora, ¿no? La prueba es que empieza a ser muy evidente que las marcas ya no pueden hacer, o sea, las redes sociales, las nuevas tecnologías, la obligada transparencia, para muchos obligada porque no apetece para muchas marcas, lleva a que de pronto se cree un entorno favorable al ataque y al derribo de marcas que lo están haciendo mal, en el sentido moral y ético, ¿no? El comportamiento mal, incorrecto. Bien sea por las autoridades, bien sea porque la gente protesta y lo consigue, ¿no? Dejar de contar cosas que no son exactamente la verdad, ¿no? Por ejemplo, que son demasiado radicalmente falsas, ¿no? Últimamente leía un caso creo que era de Qantas, la línea aérea australiana, que después de hacer un ERE brutal y de tener varios meses de conflictos laborales, pues a un community manager espabilado se le ocurre organizar un concurso pidiéndole a la gente: venga, ¿por qué no me decís cuál sería vuestro sueño de viaje, ¿no? O vuestro sueño de vacaciones? Y la gente, claro, que estaba muy cabreada, entró al trapo de la propuesta del community manager, inundó Twitter de la compañía pues mira, me gustaría que me instalaran en mi puesto, me gustaría que no echara esa gente, y se convirtió en Australia en un día, en un caso auténtico que obligó a reaccionar y a rectificar a la compañía, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el que podemos hacer que las marcas actúen correctamente nosotros. Para ilustrar esto y para explicar hasta qué punto yo creo que el futuro es de marcas que se entregan a la gente y no de marcas que, como hasta ahora, trataban de mantener controlada su comunicación. Pongo este caso que me he inventado, bueno, que es una fábula, pero que me parece que ilustra bien lo que quiero decir. Me imagino, siempre he utilizado la Iglesia como un caso claro de excelente comunicación, ¿no? Excelentísima comunicación. Es un ejemplo que hay que seguir y profundizar en ello, ¿no? De hecho, los inventores del término propaganda es la Iglesia Católica, ¿no? Propagatio, no sé qué, Fidei, San Pablo. Bueno, la cuestión es que la Iglesia tiene una marca magnífica, ¿no? Tiene un logotipo extraordinario que es la cruz. Y este logotipo se ha construido desde la gente, es decir, es un logotipo que se ha entregado a la gente. Estoy hablando en términos irreales, ¿no? Porque se ha entregado y la gente ha hecho suyo, y hoy existen tantos logotipos como personas. Es decir, es un logotipo que se ha individualizado hasta el máximo. Ahora hay una tendencia en el marketing que es la mass customization, es decir, la idea de una customización masiva, la idea teórica de que cada producto, por masivo que sea se adecue a tus características, que lo puedas modificar por lo menos levemente para que sea único, ¿no? Pues esto ya la Iglesia ya lo ha tenido siempre, ¿no? En cambio hay otro caso, también de una cruz y también de una religión, yo creo, o de una iglesia, a pesar de que es mucho más nefasta, que utiliza una cruz también tradicional, de origen sánscrito, muy antigua, y lo hace con las normas de marketing modernas. Es decir, Goebbels, lo queramos o no, ha sido nuestro mentor inconscientemente para muchísimas cosas. Es decir, muchas de las cosas que hicieron los nazis son las teorías que seguimos muchas marcas y muchas agencias para desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, en términos de creación de identidad corporativa, tendemos a pensar que una identidad corporativa tiene que estar muy marcada, muy rígida, tenemos que darle instrucciones precisas a todos los beneficiados, a todos
elementos de la compañía que transmiten marca para que esa marca se exprese siempre de la misma manera, ¿no? Como hacían ellos, ¿no? Esa capacidad que tenían los nazis de expresar de un modo correcto y muy acojonador pues su identidad, ¿no? Su identidad visual. Yo me preguntaba qué hubiera pasado si la cosa fuese al revés, ¿no? Si de pronto San Pablo, que fuese el que empezó el asunto, pues le hubiese encargado a una agencia de publicidad o a una consultora de diseño corporativo la marca, ¿no? Le hubiera dicho, oye, mira, que tenemos esta idea de la cruz, que nos parece muy chula y tal, pero queremos que esto se haga bien, ¿no? Vosotros sois los profesionales y necesitamos un poco una identidad corporativa seria y marcada y tal. Imaginemos que el que fuese, ¿no? la Landor de turno que estaría en Roma, me imagino, ¿no? Pues sería el centro del universo, ¿no? Irían a Roma y tenían unas oficinas magníficas, entonces harían una presentación y dirían, pues mira, hemos llegado a la conclusión de que esta cruz, que es muy sencillita y todo el mundo la puede simplificar y se puede trasladar muy bien, y entonces lo que veríamos es un poco una aplicación de esa cruz, digamos, mi cruz, la cruz que yo desde la empresa traslado a la gente, mi punto de vista, pues se extendería a todas partes. Hombre, el efecto es perverso, ¿no? En cambio, imaginemos lo contrario, imaginemos que Goebbels fuese un señor pues, más enrollado y dijese, bueno, da igual, ¿no? Pues tenemos esta cruz, pues digamos a la gente que esta es la marca y que la gente haga lo que quiera con ella, ¿no? Imaginemos hasta qué punto eso se podría haber convertido en propiedad de las personas, ¿no? Y por tanto hasta cambiar el significado de lo que esa marca había querido transmitir en el momento de ser creada, ¿no? Conclusión o moraleja, estamos en un momento en el que es difícil que las marcas y sus mensajes formen parte de la propia compañía, que sea posible protegerlas hasta el punto que había sido hasta ahora con unos medios que eran controlables. Ahora los medios son incontrolables, la gente es incontrolable, la gente está armada, tenemos todos smartphones o casi todos y iPads y móviles y todo lo que queramos, y lo único que podemos hacer realmente es transmitir un punto de vista y esperar que ese punto de vista se relacione con una determinada parte de nuestro target y consigamos el afecto de una determinada serie de gente, ¿no? Es decir, entregarnos. Nadie quiere preguntar nada. Ese también es el tiempo, y me parece que es una de las grandes razones por la que el tiempo que viene es un tiempo magnífico, pues el tiempo de la colaboración, que quiere decir que ya no podremos hacer nunca nada más solos, porque fundamentalmente lo que ha pasado es que nos hemos trasladado de un mundo simple, muy simple en el caso de la publicidad, a un mundo muy complejo. Y en ese mundo complejo, cualquier cosa que hagamos la tenemos que hacer con los demás, con otros especialistas, con otra gente que sabe de otras cosas. Y eso a mí me parece magnífico. Si por algo me parece magnífico trabajar en publicidad, es porque estás siempre rodeado de talento. Y estar rodeado de talento es una experiencia agradabilísima y muy enriquecedora. Y esto va a ir a más con el tiempo. Esto lo saqué de un artículo del País, hablaba a propósito de Davos, de la conferencia de Davos, la cumbre, y Moisés Naim, que es un articulista del País, decía que no hay nadie, hablaba de que no hay nadie a cargo, ¿no? Una de las angustias más comunes que detecté en la reunión de este año es que mientras los problemas crecen y se multiplican, la capacidad de enfrentarlos parece declinar. La maquinaria para la toma de decisiones está trabada en todas partes. Pocos creen que Naciones Unidas u otros organismos multilaterales saben lo que hacen o tienen los recursos necesarios para actuar eficazmente. Las grandes potencias también parecen paralizadas. El G8 es una reliquia y su sustituto, el G20, está plagado de divisiones. El fracaso de Copenhague es solo un síntoma de un mundo condenado a tener que actuar colectivamente en muchos ámbitos y que no sabe cómo hacerlo. La tragedia de Haití, muy presente en Davos, simboliza emergencias donde, por no haber nadie a cargo, la solidaridad mundial conduce a un caos de descoordinación y de muertos que se hubiesen podido salvar. La gran tarea pendiente del futuro para la publicidad, yo creo, pero como podemos ver en este artículo, para todo, es aprender a colaborar, que es una cosa que no sabemos hacer. No sabemos hacer porque no lo hemos hecho. Básicamente hemos colaborado o bien desde la tiranía, es decir, tú vas a hacer lo que yo te diga, o bien desde una posición de iguales que conduce a una competitividad normalmente estéril. Así que no sé cómo, pero en el futuro va a haber que aprender a colaborar.
Eso va a estar sobre todo en vuestra actitud. Y para mí, uno de los casos que últimamente, en los que últimamente he trabajado y he tenido la suerte de trabajar con gente de otras disciplinas más cercanas al contenido televisivo, más cercanas a la prensa, al periodismo y cercana casi a la concepción de relevancia para la audiencia, mucho más que relevancia para la marca, ha sido esta última campaña del Banco Sabadell, en la que digamos, llamados por la necesidad de generar interés hacia lo que decimos, que es un poco el lugar en el que está colocada la publicidad ahora mismo, es decir, ya no tenemos la capacidad de interrumpir constantemente con un mensaje que todo el mundo ve y por tanto da igual que sea interesante o no porque lo vas a ver, te voy a obligar a que lo veas. Cada vez más tenemos que hacer que ese mensaje sea interesante para que la gente lo quiera ver. Es decir, tenemos la obligación de generar un contenido atractivo. Entonces, bueno, uno de los secretos para que ese contenido sea atractivo es que la marca tenga un respeto enorme por ese contenido que está creando. Es decir, que no se perciba que la marca está intentando colocarte algo, que está intentando venderte algo de una manera descarada, que actúe con respeto. Yo creo que el gran secreto de esta campaña del Banco Sabadell y de lo bien que ha funcionado, lo que está funcionando, es que el banco tuvo la generosidad suficiente como para dejar que ese contenido, es decir, que esa conversación sobre el futuro que hacía que pusiéramos a la gente en disposición de pensar en un producto determinado que tiene que ver con el futuro, que es un plan de pensiones, fuese realmente libre, es decir, que la conversación fuese realmente independiente, ¿no? Ese es uno de esos proyectos que de vez en cuando te hacen mirar hacia arriba, si uno es creyente, aunque no lo sea, si uno es ateo también, y pensar, si hay alguien ahí, gracias por permitirme trabajar en esto. Previo, un spot teaser que te llevaba a la web donde estaban colgadas las... En vuestra dirección, la de las películas, es una cosa tan lenta. ¿Qué placer le puedes llegar a encontrar? ¿En qué momento dices, hostia? A mí me parece rapidísimo. Que a mí me parece rapidísimo. O sea, yo cuando estoy rodando siempre me parece que todo va tan deprisa. Que no te da tiempo a pensar, que vas como corriendo detrás de algo todo el rato. Aún no hemos empezado, o hemos empezado. Claro, estos momentos ningún creativo publicitario es capaz de escribir esto, ¿no? Esto ocurre, ¿no? Y esa es la magia de este proyecto, ¿no? O por ejemplo esto, que ocurrió de repente y nos dejó a todos helados. No saber. Que yo creo que antes la gente tenía más, no se planteaba, como no controlaba nada, pues que pase como diría, lo que Dios quiera, ¿no? Claro. Y lo dejaban en manos de Dios, ¿no? Hoy día pensamos que no, Dios puede ayudar si crees en Dios, pero más que nada somos nosotros los que podemos controlar nuestra vida. Y entonces cuando viene algo que nos crea esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, que suele pasar cuando hay alguna tragedia de algún tipo, algo que uno no controla, ese sentimiento de no saber, yo creo que hoy día es más difícil de llevarlo que antes. Totalmente de acuerdo, maestro. Hay un fandango muy bueno, que cantaba mi padre Enrique, que dice así algo como porque morir es natural, yo no le temo a la muerte, porque morir es natural, le temo más a la vida, porque no sé dónde iré a parar.
mía. Algo así dice. Oh, Y dice, no puedo hablar. dice la verdad, ¿no? Esto es, lo que está aquí, sí, la muerte es algo natural, que se muere, que se nace, y que se sufre, pero lo que nos depara la vida. En Banco Sabadell utilizamos toda nuestra experiencia para ofrecerte un plan personalizado de futuro que rentabilice tu dinero al máximo. Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo. Esta es la gráfica. Yo creo que jamás en la vida se nos hubiera ocurrido algo tan perfecto para hablar de un plan de pensiones. Hablar de, con un fandango tan maravilloso, de que bueno, efectivamente nos vamos a morir todos, pero mientras tanto habrá que pensar en qué hacemos, ¿no? Mientras no nos muramos, ¿no? Imposible que eso hubiera surgido de algo que no fuese una situación creada para encontrar cosas que aparecieron como por milagro. Y este por ejemplo, es la prensa, que es también un contenido. Yo creo que sobre todo demuestran, sobre todo por parte del banco, ¿no? Yo creo que llevamos muchos años hablando del contenido, del branded content, del contenido como parte fundamental de la comunicación de las marcas, pero no sé si hemos acabado de entender que eso implica, por encima de todo, generosidad. Es decir, la marca tiene que asumir su papel como nuevo medio generador de audiencia. Es decir, ahora mismo es muy posible que no haya ningún programa de televisión, exceptuando algún partido de fútbol, que consiga la audiencia que consiguen las marcas con sus planes de medios. Por tanto, cada vez vamos a tener más la oportunidad de que la gente que genera audiencia, los famosos, la gente popular, la gente célebre, la gente que tiene un respeto del público, encuentre en las marcas su manera de ser difundida, ¿no? Y eso lo que va a obligar es a que las marcas no pretendan invadir ese espacio que la audiencia entiende como sagrado, ¿no? Es decir, para el fan de Loquillo, para el fan de Estrella Morente, la marca no tiene que estar por el medio, tiene que dejar que ese personaje al que admira permanezca puro, ¿no? Y yo creo que este difícil equilibrio es el que se ha conseguido en esta campaña de Sabadell. Creo que indica un camino de creación de contenido respetuoso, ¿no? Y que luego, por contra, es extremadamente eficaz. Esta campaña está funcionando a nivel de nuevos clientes de una manera brutal, seguramente porque el momento lo permite también, ¿no? En momento de crisis o la eficacia de los bancos. Pero es muy importante esta idea de tanto por parte de los que colaboran dentro de la agencia, de los que hacen el trabajo, como de los clientes a la hora de construir contenido, de que la colaboración nos va a demandar a todos, sobre todo, generosidad. Lo que me parece una buena noticia. Esta es otra cosa que yo creo que no solo digo yo, sino que está diciendo en general. El otro día Christine Lagarde decía que si Lehman Brothers hubiera sido Lehman Sisters, no estaríamos en crisis, no tendríamos el follón que hemos tenido. Creo que, antes lo decía, lo que ha pasado en publicidad, sobre todo en publicidad, pero en general en el mundo, es que hemos pasado de un entorno muy simple. Estas eran las categorías del Festival de Cannes en los años 90, a principios de los 90. ¿No? Una categoría de televisión, punto. No nos importaba nada más. Era el gran medio con el que llegábamos a todas partes, decíamos lo que nos daba la gana, todo el mundo nos escuchaba y ya está. Fácil. En el año 2009, estas eran las categorías y han aumentado. Creo que hay 2 o 3 nuevas, ¿no? Lo que demuestra en qué se ha convertido el mundo publicitario, ¿no? Se ha fragmentado en millones de medios y de soportes, y es imposible alcanzar a la audiencia de una manera masiva y general. Y en ese escenario de complejidad máxima, yo creo que las mujeres se manejan mejor. ¿Qué le vamos a hacer? Es decir, cuando me preguntan, y me lo preguntan mucho, es decir, ¿por qué no hay más mujeres en los departamentos creativos de las agencias? Porque es que hay pocas. Hay pocas en relación con la cantidad de mujeres que hay en el mundo, ¿no? Yo siempre digo, bueno, porque el trabajo del creativo publicitario es de una simplicidad primitiva y ridícula, casi troglodita, que para una mujer le desborda, ¿no? Es decir, las mujeres en general tendéis a manejar la realidad como el blanco, el negro y unos 18.000 millones de grises en medio, ¿no? Esa capacidad que tenéis para distinguir entre un vestido blanco, por ejemplo, ¿no? Una cosa que para nosotros es un vestido blanco, para 10 de vosotras es cada uno de un blanco distinto, ¿no? Pues eso, el mundo es así ahora. Y por tanto me temo que vamos a tener que contar más con chicas en
los departamentos y me parece que es una buena noticia para muchos de los que estáis aquí, ¿no? Para los tíos un poco más amenazante. Bueno, este es mi tema fundamental, que me provoca muchas burlas, siempre lo digo en todas partes, todo el mundo dice que soy un cursi, para empezar mis hijas, pero creo firmemente en eso. Es decir, yo creo que cuando la publicidad es excelente, que ocurre muy pocas veces, se parece mucho a la buena poesía. Me voy a explicar, lo voy a intentar. Manuel Fuentes es el profesor del que os hablaba al principio, que me invitó a la trampa esta de la conferencia para filólogos, donde descubrí que lo que yo hacía no tenía mucha importancia. Un gran profesor. Y un día, precisamente ese día me pasó un libro que él había escrito sobre, creo que era sobre la relación entre Borges y Unamuno, algo así. Y una frase al principio del prólogo decía esto: más allá de los temas y las formas, un poeta es un tono. Y me pareció extraordinaria como reflexión, ¿no? Me parece que en el fondo lo que te está diciendo es algo tan maravilloso como que importa más la música que la letra, ¿no? Es decir, que al final lo que se tiene que decir se ha dicho ya desde... El otro día estaba repasando con mi hija de 16 años filosofía, por ejemplo, estábamos repasando los presocráticos, y de pronto uno dice, coño, es que ya estaba todo aquí. Estos tíos ya hablaron de los átomos, ya hablaron de todo, ¿no? Y luego lo que ha quedado es la posibilidad de construir voces originales para decir esas cosas, ¿no? Yo me tomé la libertad de coger esta frase y transformarla en una frase para el marketing, que es estar por encima incluso de temas y conceptos. Una marca es sobre todo una voz. Yo siempre sostengo que lo que debe decir una marca es muy fácil de decidir. Es decir, si uno repasa pues, dos de nuestros eslogans más populares, ¿no? El ¿te gusta conducir? ¿Qué está diciendo la marca? Que es para conducir, ¿no? Que los coches son para conducir, pues vaya novedad. Y el bienvenido a la República Independiente de tu casa, lo que está diciendo es que bienvenido a tu casa, hogar, pues tampoco es una gran novedad, ¿no? ¿Cuál es la novedad y lo que hace que esos eslogans se hayan convertido en cultura popular? En un caso que es una pregunta, que es una cosa muy, muy poco común, y que te lo dice una marca más bien tecnológica, más bien arrogante, más bien alemana, más bien fría, de pronto te hace una pregunta y te invita de una manera humilde, ¿no? Y te invita a formar parte de un club de conducción, digamos, sofisticada, de una manera que no te esperas de esa marca, ¿no? Y eso provoca un conflicto, un choque que hace que al final percibas la marca de otra manera, ¿no? O el bienvenido a la República Independiente de tu casa, en realidad lo que está diciendo es bienvenido al hogar de una manera propia de Iker. Es decir, llamar República Independiente al hogar, pues es una cosa que no se había hecho, pero que en realidad lo que dice es hogar. Es decir, que en ambos casos la diferencia es un tono, no es el uso de las palabras, el cómo lo estás utilizando, el cómo lo estás diciendo y no el que estás diciendo. Yo siempre insisto en que la poesía es el género más popular, el género artístico más popular que existe. Y la gente me dice, sí, hombre, pero si nadie lee poesía, si no se venden los libros, pero si es una cosa de cuatro eruditos y de cuatro cursis, ¿no? Pero no es cierto. Por ejemplo, estoy convencido de que la mitad de vosotros, o más de la mitad de vosotros, tenéis en el cajón poemas malísimos, eso sí. En algún caso no, pero en la mayoría de casos son malísimos. Todos los tenemos, todos en algún momento los hemos visto, o bien porque estábamos jodidos, o bien porque estábamos exultantes, o bien porque estábamos alegres, o bien porque teníamos la edad del pavo. Nos hemos puesto a escribir cosas, o porque estábamos enamorados, o porque estábamos desenamorados. Nos hemos puesto a escribir cosas que en algunos casos hemos destruido, en otros casos hemos guardado, pero que digamos que la poesía es una reacción natural que tiene el ser humano a explicar determinadas cosas que no se pueden explicar, ¿no? O por ejemplo el rap, o por ejemplo los grafitis, o por ejemplo los lavabos están llenos de poesía. Vais a decir, no, son marranadas. Bueno, sí, pero en algunos casos son marranadas que tienen un lenguaje poético y en algunos casos tienen mucho talento detrás. Y en medio de esa inmundicia, pues hay poesía. Así que Serrat es poesía, Shakira es poesía. Ella misma. Ese cuerpo. Y se me ha venido a la cabeza Piqué, ¿no? Yo soy del español. Me he despistado con Shakira. Lo que quería decir es que no solo la poesía es escrita, tampoco, es decir, lo poético incluye a cualquier otra disciplina. Y me parece que hay un ejemplo maravilloso en American Beauty, supongo que lo habéis visto, que explica muy claramente lo que quiero decir. Es decir, cómo cualquier cosa mirada de una determinada forma es poesía. Entonces, seguro que recordáis esta escena.
ride was just dancing with me. Like a little kid begging me to play with it. For 15 minutes. That's the day I realized that there was this entire life behind things. And this incredibly benevolent force that wanted me to know that there was no reason to be afraid. Never. Video's a poor excuse, I know. But it helps me remember. I need to remember. Sometimes there's so much beauty in the world. I feel like I can't take it. In my heart, she's gonna cave in. Bueno, una bolsa de plástico volando. Es poesía. Siempre he sostenido que la publicidad no se puede permitir el lujo de explicar. Yo creo que nadie se puede permitir el lujo de explicar gran cosa, ¿no? Pero la publicidad desde luego no. Y lo único que puede hacer la poesía es hacer sentir algo hacia esa marca. Y eso es exactamente lo que, de un modo directo, hace la poesía. La poesía yo creo que tiene esa modestia de reconocer que la explicación es imposible y que lo único que queda es alcanzar un atajo que nos lleve directamente a otro lugar. Este es un spot que me parece un ejemplo de esto que estoy diciendo, clarísimo, y que es muy reciente. Que me produce una envidia corrosiva. ¿Por qué no lo he hecho yo? Siempre digo que la publicidad son como fuegos artificiales, no tiene trascendencia, no dura, es poquita cosa, ¿no? Pero una profesión que te permite al menos una vez en la vida participar en un momento de belleza como este, ya se justifica, ¿no? Justifica el curro que hay detrás, el esfuerzo que hay detrás, las horas que le metes. Por lo menos a mí me lo parece. Igual estoy enfermo. Este es otro caso nuestro que también me parece un caso clarísimo. Esto es una bolsa de plástico flotando en el aire. Es la mayor chorrada del mundo. Y sin embargo llegó al corazón de la gente hasta el punto de que es el spot más recordado de la historia de la publicidad española y seguramente el más premiado, en el sentido en el que los premios tienen importancia, que es a lo largo del tiempo. A mí me asombra. Love to Drive. Me asombra y me hace creer en la gente, ¿no? Es decir, pensar que este anuncio, que es una pequeña tontería, haya llegado a tantas personas, me parece que habla bien de nosotros, ¿no? de la gente, no de los autores, sino de la gente que lo aprecia, ¿no? Tony, ¿cómo surgió la idea de ese anuncio? Pues mira, Lo de la mano. esto forma parte de una campaña más amplia, ¿no? que ya no se recuerda que era una campaña, pero no, voy a empezar a explicar desde el principio. Hay un momento en que el cliente nos dice: hay que hacer gráfica. Estamos haciendo muy bien el te gusta conducir en televisión y no estamos trasladando a gráfica.
Entonces, con Marion Donebeck, sobre todo, una directora de arte que ahora forma parte del estudio de Happy Pills, o sea, que una tía realmente buena, empezamos a trabajar una gráfica que trate de expresar los sentimientos, la sensación, los sentimientos. Hacemos una gráfica con ilustración muy bonita, yo creo que era muy potente, al cliente le encantó, que trataba de reflejar un poco la idea del viaje, ¿no? de la felicidad de coger un volante y echar kilómetros. Pero ¿cómo surge? ¿Estáis en la mesa sentados todos? De pronto alguien dice lo de la mano. ¿Cómo surge la idea? Trabajando, ¿no? Surge trabajando, de día trabajando. Entonces presentamos la gráfica y al cliente le encanta y dice, coño, y esta sensación que transmite esta gráfica, ahora no podríamos llevar a la tele, fíjate el ping-pong, ¿no? Nos pide una gráfica y luego dice, coño, nunca hemos llegado en la tele a este nivel de sensibilidad, de sensación, ¿no? No podríamos transmitir en televisión esta sensación de experiencia que transmite la gráfica, que era ilustración, ya te digo. Y llamamos a una productora de animación para decir, mira, tenemos esta gráfica, hay que hacer los spots. Y la productora de animación, inteligentísimamente, nos dice, no es para nosotros este trabajo. Esto lo que queréis mostrar es estos pequeños momentos de felicidad que todos hemos sentido conduciendo, y esto hay que hacerlo con imagen, ¿no? No puede ser, no lo vamos a conseguir con dibujos, ¿no? Cosa que nunca le agradeceremos bastante a esa productora. Es decir, renunció al trabajo. Y entonces nos pusimos a pensar, bueno, pues busquemos situaciones, ¿no? Entonces pues apareció el que dijo, pues conducir de noche es la bomba, ¿no? Porque el mundo se reduce y estás ahí con los focos, ¿no? Y los focos se van marcando un trocito y para el que le gusta conducir de noche es maravilloso. Vale, pues conducir de noche. Pues a mí me encanta ese mundo de cuando vas solo y los desperdicios que se van generando, ¿no? El mapa, el sándwich, no sé, que se van formando al lado en el asiento de al lado y que constituyen parte del viaje. Al final miras al lado y dices, coño, estoy viajando, ¿no? Otra gente decía, a mí me gusta cuando mi mujer se duerme, ¿no? Se duerme y entonces yo puedo ir a 180, ¿no? Y eso es muy BMW, ¿no? BMW hacía antes los tableros del coche, los hacía para que el copiloto no pudiese ver cuando ibas, ¿no? Es un coche claramente egoísta. Y en una de esas, en la conversación, pues apareció la mano. Es decir, ¿no? Pues, lo chulo es sacar la mano y tal. Entonces formaba parte de una colección de cosas que nos parecían a todos. Por ejemplo, alguien dijo también, no, pues cuando vas en el asiento del copiloto o atrás y vas mirando por la ventanilla, que es como una peli, ¿no? Es como un traveling, ¿no? Entonces hicimos maquetas de vídeo como pudimos con él, porque ¿cómo le explicas esto al cliente? Tiene un papel, no, es un tío que saca la mano por la ventanilla, ya. Entonces hicimos unas maquetas, le pusimos música muy parecida a la de American Beauty, has visto que fue como una referencia muy clara, porque teníamos claro que eso de la bolsa tenía algo que explicaba lo que queríamos explicar, y nada, el cliente lo aprobó. Entonces organizamos un rodaje, ahí fue Rafa Montilla el que nos obligó a decir, trabajamos con Víctor García, el realizador, pero le obligamos a no salir nunca del coche. Dijimos, esto solo se puede transmitir desde dentro del coche. Él hizo un planteamiento pues, de rodaje normal, desde fuera, desde dentro, tal, muy bonito todo, y dijo, no, Rafa me acuerdo que fue dictatorial, dijo, nos vamos a California a filmar esto, porque creíamos que California, que América, que Estados Unidos era el paisaje del viaje mítico, es decir, todos tenemos mitificado un viaje y es ese que no hemos hecho nunca, pero todos queremos hacer por los desiertos de California, los parques naturales, ¿no? El western. Y nos fuimos a rodar. Víctor rodó con millones de formatos y entre las cosas que rodó pues fue esto de la mano desde dentro del coche. Entonces luego lo montamos, lo presentamos al cliente y ya en la presentación presentamos 6 spots. Ya en la presentación el cliente dijo, hostia, el bueno es el de la mano. Nosotros decíamos, ¿cómo que el bueno es el de la mano? El bueno es la campaña, ¿no? Es decir, esto es una cosa que si no se ve toda entera no funciona. Y efectivamente salió primero el del traveling, es decir, lo que llamamos paisajes, ¿no? que era un traveling lateral de paisajes americanos, y luego salió Mano, y de pronto Mano se disparó. Efectivamente el cliente tuvo razón, aquello era especial por alguna razón, y es muy importante la paciencia que tuvo el cliente, por ejemplo, para dejarnos montar, porque estas son obras de ingeniería. Víctor, que sobre todo es un gran realizador, pero sobre todo es un gran montador, estuvo, yo te diría, casi 2 meses montando las películas. Entonces venía cada semana, montaba en su casa y decía, ahora he puesto esto, he quitado esto, y se iba construyendo como esta sensación. De pronto encontraba el plano este del vientecillo y, esto es maravilloso, y la música y tal, que la hizo Ramón Martínez, inspirado en American Beauty y en The Straight Story, la de David Lynch. Y todo junto acabó convirtiéndose en esa cosa
tonta que llegó al corazón de la gente. Pero bueno, es difícil que esas cosas salgan premeditadamente, ¿no? Salen de procesos. Y casualidad, ¿no? Porque es el cliente al final el que decide, ¿no? El que dice yo quiero esto y no lo otro. Si no... No hay ninguna buena campaña del mundo que no tenga detrás un buen cliente, nunca, jamás. Que venga alguien a demostrarlo. Y el cliente es coautor de cualquier campaña. Si queréis paramos aquí y empezamos a las preguntas, porque llevamos un montón, ¿eh? Sí. Una cosa que me preguntan a veces, y creo que eso puede ser. Bueno, me preguntan muchas veces qué pueden hacer para no perder el compás de la actualidad cuando están metidos en el día a día. Por ejemplo, en tu caso, eres un creativo que ha demostrado camaleonización perfecta para triunfar en los años 90, triunfar en los 2000 y estar todos los días con los 5 sentidos abiertos a todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Es una excelente pregunta. Me parece que la tengo contestada más adelante. Es una pena que no os pueda mostrar el trabajo de Médicos Sin Fronteras de las pastillas de dolor ajeno, que me parece brutal, un vídeo. Pero esta es la respuesta. Yo creo que tenemos que desespecializarnos, tenemos que desaprender constantemente. Esta es una profesión de generalistas, siempre ha sido una profesión de generalistas que nos hemos transformado en especialistas en un recurso concreto que es el spot de televisión. Pero eso nos ha deformado. Nosotros no somos así, no éramos así. Un poco como un periodista que es un experto en nada, ¿no? Nosotros deberíamos ser expertos en nada. Y la única manera de mantener eso que tú dices, de estar constantemente al día es mantener una curiosidad general por todo. Y eso es la curiosidad que te transmite una formación humanista, generalista, de cultura general, que te permite conectar cosas unas con otras. Nuestro trabajo es un trabajo de establecer conexiones, ¿no? Entonces yo insisto mucho en eso. Es decir, podéis hacer una carrera especializada y podéis formaros en un oficio, pero leed, aprended, estad al tanto, sed curiosos, ¿no? Hay que procurar forzarse a ser generalista, porque el sistema te fuerza a ser especialista, y cada vez más. Y eso te empequeñece de una manera brutal. Y el especialista es el que se queda fuera de lugar. Algo tan sencillo, pero que de sencillo no tiene nada, por ejemplo, como es el casting de personajes que elegís para la campaña de Sabadell, eso tiene un trabajo. Exige criterio. Y el criterio se forma con cultura general. Leyendo. Como ahora nadie lee, es una manera de ser distintos, ¿no? Soy diferente, leo. ¿Cómo mola? Era mentira lo que participaba, ¿eh? ¿Puedes contarnos el caso de las pastillas del...? Sí, no, os pongo un vídeo que creo que dura 5 minutos o 6 y lo explica maravillosamente y yo creo que algunos lloraréis incluso. Es un caso tan... 8.000 personas mueren cada día a causa de enfermedades olvidadas. Mueren por no tener acceso al diagnóstico ni al tratamiento adecuado. Millones de enfermos olvidados cuyas muertes podrían ser evitadas. En 2008, Germinal, una pequeña agencia de publicidad de Murcia, produce la exposición Voces contra el Olvido, con fotografías de Juan Carlos Tomasi, que relatan la realidad de enfermos de Chagas, malaria, cala-azar, tuberculosis, enfermedad del sueño y sida pediátrico, que son tratados en los proyectos de la organización médico-humanitaria Médicos Sin Fronteras. A raíz de esta exposición, Germinal propone una acción de comunicación para ayudarnos en nuestra labor y acercar aún más las enfermedades olvidadas y las personas que las padecen a la sociedad española. Descubrimos que 6 de los 10 medicamentos más vendidos en las farmacias españolas son analgésicos para aliviar algún tipo de dolor. Se crea un concepto, el dolor ajeno. ¿No sería genial que todos pudiéramos tomar unas pastillas que ayudaran a los que no tienen acceso a medicamentos? Nosotros las tomamos y ellos se curan. Nace así la idea de producir y comercializar unas pastillas que curen el dolor ajeno. A través de su venta se daría a conocer el drama de las enfermedades olvidadas y se conseguirían fondos para que desde Médicos Sin Fronteras pudiéramos seguir diagnosticando y tratando a enfermos olvidados. Octubre de 2008. Nos entusiasmamos con la idea. ¿Se puede hacer? Queremos que nuestras pastillas se vendan exclusivamente en farmacias como cualquier analgésico. Primeros problemas. No se puede vender como medicamento algo que no lo es. Existe una ley europea que lo prohíbe. Insistimos, cartas, viajes. Nos reunimos con las consejerías de sanidad de todas las comunidades autónomas españolas y conseguimos convencerles. La ministra da el visto bueno, nos manda una carta y todo.
Empezamos a trabajar en la campaña. Necesitamos un buen spot, una historia que conecte con la gente. Aparece un guión. Lo protagoniza un abuelo, de esos que se toman muchas pastillas cada día para curarse de todo. Nuestras pastillas son un poco berlanguianas. ¿Y si lo protagonizara Luis García Berlanga? Cada día, a la misma hora, comienza el ritual que pretende hacerme inmortal. La verde para el azúcar, la azul para la tensión, que la tengo por las nubes, y la blanca. Esta es la más importante, la que tomo para ayudar a los que no tienen pastillas para curarse. Yo le digo a mi nieto que lo que me está curando es esta pastillita y él me mira como si estuviera loco y me dice imposible. Pero eso es lo bueno de tener años, que uno puede creer ya en lo que le dé la gana. Decidimos completar la parte audiovisual de la campaña echando mano de un montón de rostros conocidos que son colaboradores de Médicos Sin Fronteras desde hace años. Conseguimos poner en marcha una extensa cadena de colaboraciones desinteresadas que hará viable el proyecto. Los colegios oficiales de farmacéuticos ponen a nuestra disposición sus canales de comunicación con las oficinas de farmacia. Los distribuidores farmacéuticos se comprometen a hacer llegar nuestras pastillas a cualquier farmacia en España y un buen número de empresas colaboran con nosotros para reducir los costes de la producción al mínimo. La empresa que fabrica los caramelos, el impresor de las cajas de cartón, el manipulador, empresas logísticas, etc. Gracias a esta suma de esfuerzos, de cada euro que recibiremos por cada caja de pastillas, 80 céntimos irán directamente al terreno y se destinarán al diagnóstico y tratamiento de enfermos olvidados. Empezamos a producir nuestras pastillas, tendrán sabor a menta. La primera producción será de 1,5 millones de unidades, con eso tendremos para algunos meses. Canal Plus hace un documental sobre nuestra campaña y la labor médico-humanitaria de Médicos Sin Fronteras en el terreno. Creamos el site de la campaña, un espacio informativo y participativo, en el que la gente puede enviar recetas a todos sus contactos, autodiagnosticarse para ver el grado de dolor ajeno que sufren, ver vídeos, convertirse en activista, hacer de esto algo grande. 11 de noviembre de 2010. Presentamos la campaña en la Academia de Cine de Madrid. Somos noticia en todos los medios, prensa, radio, televisión. 13 de noviembre de 2010. Fallece Luis García Berlanga. El spot que se rodó con él justo un año antes se convierte en una especie de obra póstuma. Todos los telediarios utilizan la campaña para despedir al gran cineasta. La primera semana de campaña la web recibe más de 50.000 visitas y el spot protagonizado por Berlanga se convierte en una especie de viral. La gente lo utiliza como libro de firmas para lanzar un último mensaje al director. España sufre un repentino y severo brote de dolor ajeno y la gente acude a las farmacias a por su tratamiento. En un mes de campaña se han vendido 1,5 millones de unidades y la campaña en medios convencionales aún no ha empezado. Decidimos fabricar de manera urgente más cajas de pastillas. Empezamos a soñar con la posibilidad de convertir las pastillas contra el dolor ajeno en el medicamento más vendido en nuestro país y que el dolor ajeno nos duela más que el propio. Las farmacias se vuelcan con nuestro proyecto y utilizan las cajas de pastillas y la imagen de la campaña para adornar sus escaparates. La gente hace suya la campaña, cuelga vídeos en la red apoyando el proyecto, compone canciones sobre ella y las pastillas contra el dolor ajeno se convierten en un regalo solidario para compartir con amigos y familiares. 3 millones de cajas vendidas durante los primeros 3 meses de campaña, más de 15.000 farmacias adheridas al proyecto, 652.000 entradas a la web, más de 150.000 referencias en webs, blogs y foros, 575.000 vídeos vistos en el canal YouTube, 5.000 comentarios en el site. La palabra más repetida es idea. 131.000 fans en Facebook, más de 40.000 seguidores en Twitter, 500 menciones de la campaña en medios de comunicación durante el primer mes de campaña con una audiencia estimada de 90 millones de personas. Y lo más importante, 3 meses después del lanzamiento de la campaña en Médicos Sin Fronteras ya hemos podido destinar los ingresos de los 3 primeros millones de cajas vendidas, casi 3 millones de euros, que hemos destinado al proyecto de SIDA pediátrico en Zimbabue y de Chagas en Bolivia. Los fondos permitirán tratar en Zimbabue a 11.000 pacientes con SIDA al año, de los cuales una gran parte son niños. En Bolivia, las aportaciones de la campaña cubrirán los costes de 5.500 exámenes para detectar la enfermedad de Chagas y tratar a más de 4.000 pacientes. La campaña recibe el reconocimiento del sector creativo nacional e internacional y ha obtenido los máximos galardones en festivales como el FIAP, Laus, CDC, Aspid, Public Festival o el Sol de San Sebastián. La campaña ha tenido el reconocimiento del sector de las ONGs por parte de responsables de fundraising de todo el país. Médicos Sin Fronteras mejoró en 13 puntos su notoriedad de marca. La campaña sigue en marcha y las pastillas contra el dolor ajeno continúan vendiéndose en farmacias españolas. Nos hemos marcado como objetivo llegar a 6 millones de unidades vendidas al final de 2011 y así seguir multiplicando esta cadena solidaria y poder destinar nuevos fondos a la lucha contra las 6 enfermedades olvidadas.
Las pastillas contra el dolor ajeno curan de verdad. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. Es un caso brutal. Que tiene tres conclusiones. La primera es, yo siempre hablo de que la policía es un trabajo en equipo, y es un trabajo en equipo, pero en este caso el señor Jorge Martínez fue el autor de la idea, se la vendió a Médicos Sin Fronteras y fue el auténtico inspirador de todo, el que se fue a reunirse con las comunidades autónomas, con los ministros, con Berlanga, con la mujer de Berlanga, escribió cartas, manejó, es decir, que al final es un trabajo en equipo, pero sobre todo liderado por un tío que ha demostrado ser un auténtico monstruo. La otra es, las ideas son trabajo. Ideas tenemos todos ideas magníficas, geniales, los bares están llenos de ideas, no sirven para nada. Las ideas que funcionan, las que cuentan, son las que existen. Y para que las ideas existan, hay que trabajar un huevo. En este caso, yo he vivido todo el proceso, porque llevamos colaborando con Jorge desde hace 5 años, en proyectos extraños, y viví todo el proceso, me fue contando. No os podéis imaginar el trabajo, los desvelos, los insomnios que ha producido este... O sea, el proyecto se fue a pique 17 veces durante 2 años. O sea, ahora es imposible. El tío seguía para conseguirlo. Así que, ideas sí, pero las ideas son aquellas que llevamos a cabo, ¿no? Y la otra es que no tenéis excusa. O sea, este proyecto os deja sin excusa a todos. Una sola persona en Murcia, sin un duro, puede conseguir esto, conseguir todos los premios del mundo, toda la notoriedad del mundo y toda la proyección del mundo a partir de nada. Ni de una agencia, ni de... Entonces, esto solo se puede conseguir ahora. Es decir, cuando yo empecé en esto, había que estar en una agencia, había que hacer spots, había que ganar premios, había que entrar en un circuito que más o menos era un circuito establecido. Es verdad que era más sencillo y más fácil, había trabajo más o menos para todos, pero era un circuito. Ahora el circuito lo construye uno. Pero, por tanto, excusas no. Pero Jorge se está quejando últimamente, en algún artículo se ha quejado de que no le están saliendo anunciantes de otra, es decir, que no le están encargando nada. Es decir, muy bonito, me han dado muchos premios, dice, y es verdad lo que dices tú, pero no me está saliendo nada más. Lo dijo en un artículo. Porque es un quejica. Ah. No, sí, y que no es verdad, que no es verdad. Sí, es verdad, pero que los anunciantes no llegan al día siguiente. Sí, tiene que tener... En publicidad hay un efecto acordeón siempre, ¿no? Ahora lo están mirando, ahora le han apuntado a la agenda, ahora le tienen presente en sus oraciones, y es posible que dentro de un año empiecen a llamar. De hecho, alguno ya le empieza a llamar, pero el primer paso es este. Bueno, si te parece, Tony, antes de terminar y darte las gracias, me quiero quedar con un mensaje de todo lo que estaba diciendo, y es, creo que ha dicho 3 palabras clave en todo lo que ha estado exponiendo. Una es colaboración, es generosidad, la otra es poesía y la otra es trabajo. Creo que son 3 cosas que Tony Segarra ha mantenido, yo creo que a lo largo de todo su desarrollo creativo a lo largo de los últimos años. Creo que lo practica todos los días, y los spots que habéis visto, las campañas que os han mostrado, son ejemplos vivos de lo que podéis llegar a hacer si aplicáis la fórmula que aplica él y tenéis un poquito de creatividad dentro. Quiero darte las gracias porque para nosotros es un privilegio y es un lujo tenerte aquí. Yo no me hago la idea todavía que estás aquí. Es de los más que dices, somos de la misma quinta, los dos somos del año 62. Nunca había coincidido con Tony en el mundo profesional. Sí hemos coincidido con personas con las que hemos trabajado los dos, como Juan Manuel Nuez. Sí, y quería darte las gracias en nombre de todos los alumnos y pedirte que, como te hemos comentado al principio, hay una alumna que ha participado en... Es el tiempo de las mujeres. Sí, es el tiempo de las mujeres, es verdad. Bueno, pues, que, como sabéis, se ha hecho un concurso para la creación de logotipos de la UEM Publicidad, la nueva agencia de publicidad que hemos desarrollado en la Facultad de Artes y Comunicación. Hemos hecho un concurso de logotipos y Tony Segarra le va a hacer entrega del premio a la persona que ha ganado este premio y que está por aquí en el público.
Te toca. La cogieron. La cara que Pues a ver, hice una pruebeta porque pensé que iba a ser también como espacio de prueba para todos los que vamos a intentar hacer algo, y luego si también se le daba la vuelta pues era la bombilla, que era como, no sé, era el concepto de idea. Pues muchas gracias por asistir y hablas. Tony, bueno, ante todo, gracias por la charla, Tony, muy interesante. A ver, una pregunta que iba a hacer ante ellos, qué pena que no la he podido hacer, te la tengo que hacer a ti. ¿Qué futuro tiene esta gente ahora? Así como está el sector publicitario, así como están las agencias, cómo está todo. ¿Qué futuro realmente tiene esta gente? Tú has dejado caer un poquito algo en tu speech, pero tampoco lo has desarrollado mucho. Bueno, porque es ¿no? muy difícil de desarrollar. A lo mejor no quieres decir. Bueno. No, es muy difícil de desarrollar porque no lo sabemos. Tienen el futuro magnífico de tener que reinventarse los oficios. No, es un poco concreto, más concreto. No, porque está la cosa. Yo creo que es una trampa de la concreción y es un error de la concreción, porque además el tiempo de la concreción se ha muerto. Entonces yo creo que lo que viene es inventarse de nuevo las cosas. La oportunidad, o sea, el tiempo lo permite, es un tiempo de oportunidades, es un tiempo de angustias también tremendas, es un tipo de complejidad máxima, pero lo permite. El caso de las pastillas o otros casos que hay por ahí indican que la gente con talento se puede abrir. ¿Que busquen trabajo en agencias o que no miren tanto las agencias y ellos mismos monten? Yo creo que ahora tienen las dos magníficas posibilidades. Tienen la posibilidad de ir a las agencias si pueden, que es un periodo de formación interesante, pero ahora mismo también tienen la posibilidad de hacerse notorios desde su propia estructura y de emprender desde el principio. De hecho, yo creo que la publicidad se va a atomizar muchísimo. Vamos a tener muy pocas estructuras grandes y un montón de mini estructuras que van a dar servicio a las grandes y a los clientes a la vez. Me parece que la flexibilidad que se va a dar en el mercado va a ser. Es una gran oportunidad para el tío que tenga talento y sobre todo muchas ganas de trabajar. Sí. Vale, así que el mensaje optimista en ese sentido que les das a los estudiantes. Luego, algo me ha llamado la atención que también quería preguntarte, pero no quería interrumpir, el tema de los premios de eficacia. Dices, se supone que son los premios de eficacia, se supone que tal, eso me ha gustado, eso es crítico y hay mucha gente que piensa eso, pero a lo mejor no se atreve a decirlo y tú lo has dicho ahí claro, bueno, lo has dejado caer un poco y eso es lo que me gustaría, si puedes ahí un poquito incidir un poco más en esa frase porque es imposible medir la eficacia. Y que tú no... Y además hay una subjetividad clarísima en el criterio, como la hay en los premios de creación. Al empezar, por ejemplo, nosotros empezamos a cobrar, casi todas las agencias empiezan a cobrar lo que se llama success fee, ¿no? El honorario por éxito. Por los premios. Sí, bueno, por el éxito con los resultados de una campaña, ¿no? Por ejemplo, sí. Para medir eso, que se supone que tenemos que inventarnos historias entre el cliente y nosotros muy complicadas. Por lo tanto, si es tan complicado medir con un cliente concreto una campaña concreta, imagínate decidir de 100 campañas. Una noche hay tantas. Al final, la subjetividad interviene tanto o más que en el caso de la... Y que no le das tanto valor ni a esos premios ni a otros muchos más, ¿no? Es decir, están ahí, vale, tienen que estar ahí o... A los premios hay que darle el valor que tienen. A ti te han dado muchos, tú tienes muchos. Claro, pero es que nos damos muchos. A mí me han dado muchos porque nos damos muchos, entonces hay que dar el valor relativo que tienes. Por ejemplo, pues hombre, le empiezo a dar valor, o sea, que de pronto una encuesta decida que el spot de mano es el más preferido de los últimos 25 años en San Sebastián. Pues bueno, eso me parece que tiene una cierta entidad ya que supera, digamos, el premio tradicional, ¿no? Pero aparte de cosas así, pues los premios son lo que son, sí. Muy agradables, me encanta el reconocimiento y nos encanta a todos, no son muchos, entonces hay que darles el valor que tiene, una cosa que hay mucho, ¿no? Vale. Perdona, Tony, has hablado del ejemplo de cómo los consumidores pueden influenciar a las marcas, pero es verdad, y ahora te pregunto, ¿por qué no has comentado el tema más actual que tenemos ahora mismo en España, Telecinco, La Noria, las marcas que se han salido, la que se han montado en Twitter? Tú es verdad que tienes que estar cerca de las marcas porque es tu trabajo, ahí cómo ves tú lo que está pasando, esa tendencia o ese movimiento. Bueno, en primer lugar, efectivamente es un ejemplo de la tendencia cada vez mayor de influencia del consumidor en las decisiones de las marcas, ¿no? A través de las redes sociales, a través de los medios que se nos ponen al alcance. También hay que reconocer que en el caso de La Noria hay un componente oculto, pero muy evidente, de negociación de descuentos que no es baladí. Es decir, el hecho de que haya aparecido en este momento cuando programas dudosos moralmente llevan muchos años en televisión y las marcas no han tenido reparo en apoyarlos, el que haya aparecido justo en este momento yo creo que tiene que ver también con un proceso de negociación ¿No crees que de tarifas que está por ahí. Ahora, también es verdad que es un clarísimo caso que ha emergido y por tanto ya es jurisdicción, digamos de algún modo, de cómo los consumidores pueden
exigirle ¿Y ahí no crees a que las las marcas que le representan, porque al final las marcas no representan de algún modo, No. que cambien. ¿Y no crees que las marcas ahí tienen que empezar a cuidar un poco más todo ese tema? Lo están haciendo. Ayer hablábamos con Microsoft y decían que no sabían ni dónde salen sus anuncios, casi. Pues es lo que estamos diciendo, que hay marcas que dicen que no saben ni siquiera que salen en esos programas, que nadie se lo cree, claro. Dicen que las agencias no lo saben, la marca no lo sabe, Telecinco, ¿ahí qué está pasando? Bueno, que manejar esta nueva complejidad muy difícil y que estamos aprendiendo a hacerlo, ¿eh? No. Y bueno, aprenderemos. Lo positivo es que está pasando. Ya, tú lo ves positivo, entonces, aunque son tus marcas, bueno, tus clientes potenciales o... Yo creo que las marcas que siempre han tenido claro su papel en el mundo y su rol en el mundo, pues han aprendido más rápido a deshacerlos, ¿no? Pero está claro que tienen que lidiar con la realidad cada día, ¿no? Esto es un nuevo signo de los tiempos. Y escuchar, como decía Campofrío el otro día, decía Jaime Lovera, escuchar más a sus clientes. Lo que ha hecho él fue el primero que se salió, aparentemente, yo ¿no? creo que eso lo han hecho bastante bien casi siempre, ¿no? Porque ahora tenemos las redes sociales, pero antes teníamos la investigación. Ahora se escucha, ya. Y se ha escuchado al cliente porque esa es la manera de saber lo que el cliente quiere y lo que le ofreces, ¿no? Entonces, escuchar siempre hemos escuchado. Lo que pasa es que ahora el cliente no solo lo escucha, sino que tiene la capacidad de reaccionar, ¿no? Ya, te puede montar una en Twitter. Está armado. Ya. Oye, muchas gracias.